Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 65. Lluvia de estrellas sobre la capital imperial. A través de la transformación del alma, el recipiente fue reconstruido en la bruja de la avaricia. Ese era el objetivo último de la bruja Sphinx al provocar esta catástrofe masiva, el gran desastre del imperio bolaquiano. Era el propósito para el que había sido creada, uno que había permanecido sin cumplir durante los más de 300 años transcurridos desde su nacimiento en este mundo. El obstáculo que había seguido persistiendo en el núcleo de Sphinx, independientemente de lo lejos que hubiera llegado. Siguiendo el razonamiento de los contemplaestrellas, que se considera que solo aparecen dentro del imperio de Wallachia, podría llamarse un mandamiento otorgado a Sphinx por nacimiento. Para cumplir ese mandamiento, ya sea el reino o el imperio, no tendría reparos en llevarlos a la ruina. De hecho, personaje desconocido, inundar el imperio con muertos, ¿era tu objetivo? Atada con cadenas en la cárcel y con ambos brazos por encima de la cabeza, Priscila entrecerró sus ojos carmesíes. Aquellos astutos ojos no contenían ni un ápice de asombro por lo que estaba ocurriendo ante ella, sino tan solo una centelleante llama que ardía con la plácida comprensión como combustible. Con los labios torcidos en una sonrisa al ver esa mirada carmesí, Sphinx, que ahora se había convertido en la bruja de la avaricia, asintió. Sphinx dijo, por naturaleza, el alma y el recipiente son inseparables. Esto lo había comprendido inmediatamente después de ser creado. Los largos años de mi búsqueda, podría decirse que fueron un viaje para rectificar esa inconsistencia. Se suponía que su propósito era replicar a la bruja de la avaricia. Sin embargo, el alma había sido insertada en un recipiente diferente al de la bruja de la avaricia. Por lo tanto, Sphinx no pudo evitar nacer como una versión incompleta de la bruja de la avaricia. Aunque no había considerado como sufrimiento los más de 300 años de ensayo y error, plagados de fracasos, ni siquiera Sphinx fue una excepción a la hora de sentir una sensación de logro al haber alcanzado por fin el horizonte. Y como había planteado Priscila, se trataba, sin duda, de un camino llevado a buen puerto por haber provocado la gran catástrofe dentro del imperio. Como se mencionó anteriormente, por naturaleza, el recipiente y el alma eran características inseparables de la vida. Ni siquiera las entidades intangibles, como los espíritus, eran una excepción. La presencia o ausencia de un cuerpo tangible no era lo que importaba, sino el recipiente que formaba el receptáculo en el que residiría el alma. Decir que eran incongruentes implicaría también que esa vida se encontraría en un estado antinatural. Por lo tanto, dentro del alma y el recipiente inseparables, habría una fuerza en acción que intentaría corregir esta incongruencia antinatural. Ciertamente, independientemente de las fuerzas correctoras que actuaran, los casos en los que un recipiente mutara para adaptarse a su alma eran raros. Cosas como las técnicas empleadas por los shinobi que alteraban el alma y cambiaban la forma del recipiente para que coincidiera, y las maldiciones vinculantes de reencarnación que requerían múltiples vidas como sacrificio eran raros ejemplos de esto. Sin embargo, las primeras requerían talento en la técnica de moldear el alma y el recipiente en la forma apropiada, mientras que las segundas requerían una fuerte conexión entre el lanzador y los numerosos sacrificios. Ambas eran condiciones que Sphinx no podía cumplir, por lo que se vio obligada a abandonarlas como posibilidades tras considerar su viabilidad para lograr su deseo. Por lo tanto, Sphinx se había aprovechado del gran desastre. Priscila dijo, en el proceso de resucitar a los muertos de todo el imperio con magia maligna, eres capaz de hacer innumerables observaciones sobre las almas invisibles e intangibles. Era perfecto para llevar a cabo investigaciones relacionadas con tu objetivo, ¿verdad? Sphinx dijo, el hecho de que ocurriría el gran desastre estaba previsto. La única consideración que quedaba era si mi plan sería considerado digno para ello. Los resultados son los que puedes ver. Priscila dijo, para alguien tan triunfante, ¿no fue la cuerda floja sobre la que tuviste que caminar?
Sphinx dijo, no lo negaré. Reto, era necesario. La observación de Priscila era correcta. Se trataba de una empresa llena de incertidumbres. Si el sacramento del Rey Inmortal podría modificarse para establecer una conexión con la piedra, el gran espíritu de Volaquia, permitiendo la actualización de un ejército de no muertos. Si la Sphinx creada artificialmente sería reconocida como un alma singular y sería incluida como objetivo para la resurrección como no muerta. Y si surgiría algo capaz de inducir una transformación del alma que Sphinx había sido incapaz de lograr por sí misma, todo esto había sido incierto. Sphinx dijo, sin embargo, la resurrección de los no muertos mediante la recreación del sacramento del Rey Inmortal fue un éxito, y el plan de Sphinx de resucitarse a sí misma como no muerta también se desarrolló sin problemas. Además, aquellos que habían recibido una alteración en sus almas, como Lamia Goodwin e Ismail, del Ojo Gigante, también habían aparecido, sentando así las bases que Sphinx había requerido. Y luego, Sphinx dijo, pensar que el empujón final necesario era la llama de la espada Yang, qué ironía. Si las cosas hubieran seguido como estaban, sin duda me habrían aniquilado. Sin embargo, ese aprieto se convirtió al final en el impulso que me llevó a realizar innumerables análisis. Priscila dijo, no, eso es incorrecto. Sphinx dijo, ¿incorrecto? Ante la negación del hecho de que había escapado por poco de la crisis de la incineración de su alma, Sphinx ladeó la cabeza. A diferencia de cuando había sido el recipiente incompleto de la bruja de la avaricia, la altura desde la que la contemplaba era distinta. Su rostro, cuello y piel expuesta ya no tenían el tono pálido desprovisto de tez, y sus ojos ya no eran los dorados sobre negro de los no muertos, sino que se habían reproducido iris negros. Sin embargo, era seguro que Sphinx seguía siendo un no muerto. La reproducción con éxito de un alma en un estado de ser extremadamente indistinguible de los vivos tuvo un impacto significativo en su apariencia externa. El mero hecho de haberla actualizado servía como prueba de la validez de la teoría de Sphinx. Sphinx dijo, ¿en qué me equivoco, entonces? Explicación, se requiere. Priscila dijo, no utilices palabras sin vida como innumerables análisis, para describir lo que has logrado. Tu vida estuvo a punto de arder en la nada, así que con vergonzosa seriedad te esforzaste por sobrevivir. Sphinx dijo, estoy muerto, sin embargo. Priscila dijo, ¿crees que los muertos no tienen derecho a luchar por sobrevivir? Esas innumerables cuerdas flojas que tuviste que cruzar, ninguna de ellas podría haber sido atravesada con nada más que una actitud pausada. Priscila dijo, te esforzaste por sobrevivir y obtuviste el resultado que deseabas. Independientemente de lo desagradable o inconveniente que pueda ser para mí, debes reconocer correctamente ese hecho. ¿Y si te atreves a ser mi enemigo? A Sphinx, cuyos labios permanecían sellados, la prisionera Priscila declaró así con audacia. Ante las palabras de Priscila mientras la miraba, Sphinx mostró un leve ceño fruncido. La lengua de Priscila, con su característica agudeza, parecía elogiar el desafío que Sphinx había emprendido. Era como si reconociera que el ensayo y error de Sphinx había dado sus frutos. Dentro del pecho de Sphinx, nació un ligero malestar. Inapropiado de la bruja de la avaricia, nació un sentimiento que nunca debería haber existido. Sphinx dijo, parece que debo evitar comprometerme con sus explicaciones. Autodefensa, requerida. Priscila dijo, madre mía. Como si estar encadenada de esta forma no fuera suficiente, ¿ahora también harás oídos sordos a mis palabras? Si es así, no tiene sentido que sigas aquí, ni que me mantengas con vida. A pesar de eso, ¿por qué sigues haciéndolo? Sphinx dijo, como se ha dicho, no voy a participar. Priscila dijo, muy bien. Entonces, lo dejaré todo al descubierto. Curvando sus labios carmesíes, Priscila ignoró la declaración de Sphinx sobre su intención de no entablar combate. Sus palabras y su tono de voz tenían un gran poder. Una vez que comenzaba a hablar, por mucho que uno deseara cerrar los oídos a sus palabras, éstas tenían el poder de obligar a prestarle atención. Priscila dijo,
la ejecución de este plan dentro del imperio, y tu continua presencia ante mí incluso ahora que has tenido éxito en tu objetivo de transformarte en el recipiente de esta supuesta bruja. Las razones de ambas son manifiestamente obvias. Por eso, ante Sphinx, que no había conseguido hacerla callar, Priscila siguió hablando. Y luego, Priscila dijo, intentas alardear de la desaparición del imperio mientras te mantienes con vida. ¿Por qué razón? Es para mostrarme a mí misma la ruina de mi patria, para aplastar mi corazón. En la raíz de la cual, es su odio inagotable hacia mí mismo. Había conjeturado correctamente los dos objetivos últimos de la bruja Sphinx. Recrear a la bruja de la avaricia mediante la transformación del alma y ejecutar su venganza contra Priscila Varielle. Parte 2. Para Aldebarán, este fue un encuentro fatídico que nunca debería haber ocurrido. Equidna. Aldebarán gritó el nombre de la bruja. Con la voz temblorosa por la ira, Aldebarán agarró del suelo su espada de piedra, que emergía rápidamente, y la lanzó contra la bruja de la avaricia. Su cabello blanco ondeaba mientras flotaba en el aire. La espada distorsionó el espacio como un espejismo y se acercó furiosamente, girando en vertical, hacia la bruja, que se disponía a lanzar algún tipo de ataque. La habilidad de salto de Al no fue suficiente para alcanzar a la bruja de la avaricia, pero su espada fue directa hacia ella. La bruja dijo, me sorprende que alguien se dirija a mí por ese nombre. Explicación, obligatoria. Habiéndolo dicho con despreocupación, la bruja de la avaricia esquivó fácilmente la espada con un movimiento mínimo. La hoja, que no había dado en el blanco, pasó en vano junto a la bruja de la avaricia sin rozarla siquiera. Era exactamente como se pretendía. Aldebarán dijo, come esto. Inmediatamente después de que él gritara con voz grave, la espada que había errado su blanco brilló y explotó. Para empezar, no era tan ingenuo como para pensar que la espada que lanzaba golpearía a su oponente. De hecho, Al era muy consciente de que sus ataques no serían eficaces contra la mayoría de los oponentes. Por eso no habría merecido la pena considerar el estilo de lucha de Al si no hubiera expuesto todos sus movimientos de antemano. La bruja dijo. La espada de piedra que había explotado se convirtió en escombros voladores, golpeando sin piedad el esbelto armazón de la bruja de la avaricia. Era un pequeño proyectil explosivo, y aunque el daño estaría lejos de ser mortal si alcanzaba su objetivo, la forma en que se astillaba estaba diseñada para causar un daño que no podía ignorarse. Incluso con una pequeña cantidad de maná, había esculpido a propósito la espada de tal forma que los fragmentos fueran afilados. Era experto en sacar el máximo partido de lo que tenía a su disposición para producir el máximo efecto. Aldebarán dijo, verás, yo solía estar en un entorno en el que me habría muerto si no pudiera hacer cosas como esta. Por encima de la cabeza de Al mientras ladraba, los escombros voladores atravesaron a la bruja de la avaricia con un sonido doloroso. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. La bruja de la avaricia entrecerró ligeramente los ojos ante los escombros que se acercaban y no hizo nada. No había necesidad de hacer nada. Los escombros voladores se desviaron de la bruja de la avaricia flotante, como si la evitaran por sí solos. El ataque de Al ni siquiera pudo atravesar los vientos persistentes que llevaba la bruja de la avaricia para volar. Pero, para Al, incluso eso era tristemente de esperar. Bruja. Si se pudiera desviar la atención de la bruja de la avaricia, aunque fuera por un momento o un minuto, eso bastaría. Aprovechando ese hueco, Al lanzó un hechizo bajo sus pies que corrían, y la tierra que se elevaba se convirtió en un trampolín, impulsando el cuerpo de Al hacia el cielo. Entonces, Al saltó hacia arriba y transformó una piedra que había agarrado en una segunda espada. Comparado con producir fuego o agua de la nada, utilizar un guijarro como catalizador para transformarlo en una gran espada consumía menos maná y era órdenes de magnitud más rápido en cuanto a velocidad de transmutación. Aldebarán dijo, oh. Empleando todo su cuerpo en el trampolín, asestó un golpe oscilante a la bruja de la avaricia. A diferencia de los escombros voladores, esto no era algo que pudiera ser autoguardado por el viento. Toda la fuerza de Al se puso en esa cara con esos rasgos malvados demasiado bien definidos. Aldebarán dijo, ah. La bruja dijo, compensar tu falta de habilidad utilizando tu ingenio es encomiable, pero... Habilidad, requerida.
Los delgados brazos de la bruja de la avaricia esquivaron suavemente la espada, y sus largas piernas golpearon el torso del atónito Aldebarán. Cuando Al dobló instintivamente su cuerpo en el aire, la bruja de la avaricia giró sus caderas y le pateó directamente al suelo. Aldebarán dijo, «Ga». Rápidamente encorvó el cuerpo para evitar que el impacto de la caída le rompiera el cuello. Sin embargo, el fuerte impacto infligió un daño indescriptible en todo el cuerpo de Aldebarán. Y no fue solo el impacto físico lo que hirió a Al. Aldebarán dijo, «Justo ahora, ese movimiento fue». La bruja dijo, «Desde luego, no puedo decir que no fuera inesperado. Es el resultado de utilizar derrotas anteriores para compensar y agudizar las habilidades de las que se carece». Bajando la pierna que había usado para patear, las palabras de la bruja de la avaricia penetraron en el cerebro de Al, dejándolo atónito. Era extraño. No era posible. Por lo que sabía Al, era propensa a probarlo todo sin freno, pero sus habilidades atléticas eran atroces. Por mucho que teorizara, nunca era capaz de aplicarlo a su propio cuerpo. Nunca podría aprender a realizar tales proezas ni siquiera si se pusiera de cabeza. De hecho, ni siquiera podía pararse de cabeza. En otras palabras, Aldebarán dijo, «No lo eres, profesora». «¿No eres Equidna?». La bruja dijo, «Tu sorpresa es intrigante. Normalmente, esto sería imposible, pero parece que conoces a mi creador». «¿Cómo?». Cuando se lo preguntaron, Aldebarán volvió a mirar a la bruja de la avaricia en el aire, que se parecía a Equidna en apariencia, y se quedó sin palabras. Tanto en apariencia como en voz, era igual que la propia Equidna. Pero esta no era Equidna. En los ojos negros de esta bruja de la avaricia, no estaba presente la maligna y anormal curiosidad insaciable que poseía la verdadera bruja de la avaricia. Cuando Aldebarán cerró la boca ante esta certeza, el ser que no era Equidna, y que adoptó la forma de Equidna, entrecerró los ojos, enmarcados por pestañas blancas, con ligera desaprobación. La bruja dijo, «Se niega a responder, ¿ya veo?». «Me gustaría saber más información sobre ti, más allá de ser simplemente un escudero de Priscilla Varielle». Pero en ese momento, alguien dijo, «Ah, en ese caso, lo siento mucho, pero eso ya no será posible». Fue un relámpago, un acontecimiento instantáneo. Justo cuando la bruja iba a señalar con el dedo al apenas erguido Al, Cecilus apareció detrás de ella con Araquia en brazos. Apoyando a Araquia solo con su mano izquierda, sacó la espada del sueño con su mano derecha, y con un destello de su mano derecha, sin dudarlo, la cabeza de la bruja salió volando. Cecilus dijo, «Dijiste que no podía matarte, ¿verdad?». «Para ser honesto, la forma en que lo dijiste fue un poco desagradable, así que espero poder redimirme con esto». Sin darle siquiera la oportunidad de reaccionar, la hoja separó fácilmente la cabeza de la bruja de su torso. Por encima de la cabeza del mudo Al, la de Cecilus le sacó la lengua, mientras su habilidad con la espada mataba fácilmente incluso a la bruja. Al menos eso en sí mismo era comprensible para Al, que estaba confuso por la aparición de una bruja de rostro familiar y el hecho de que aparentemente no fuera la propia bruja. Sin embargo, la bruja dijo, «Análisis, obligatorio». Comprender lo que ocurrió a continuación fue imposible la primera vez. El bello rostro sobre la cabeza giratoria solo despegó ligeramente los labios, burlándose mientras su blanco cabello se desparramaba por haber sido decapitado. Inmediatamente después, el espacio alrededor de la bruja que caía se distorsionó violentamente en blanco. Y así, se activó el retorno por muerte de Aldebarán. La bruja dijo, «Se niega a responder, ¿ya veo?». «Me gustaría saber más información sobre ti, más allá de ser simplemente un escudero de Priscilla Varielle». Cecilus dijo, «Ah, en ese caso, lo siento mucho, pero eso ya no será». «Guau guau 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 guau». La bruja entrecerró los ojos, enmarcados por pestañas blancas, y murmuró con desaprobación. Cecilus, que apuntaba a su esbelto cuello desde atrás, se sobresaltó al ver el muro de tierra que apareció de repente ante él, e inmediatamente dio una patada en el aire, giró sobre sí mismo y aterrizó, dirigiendo luego sus ojos furiosos y llenos de reproche hacia Al. Cecilus dijo, Alzan. ¿Qué haces metiéndote en mi camino de repente?».
Se suponía que esa iba a ser la escena elegante en la que mostraría mis habilidades después de haber sido subestimado al principio. Incluso el público me está abucheando. Aldebarán dijo, siento robarte el protagonismo, pero no puedo dejarte hacer eso. Después de todo, si te dejara hacerlo, todo el mundo, o, al menos, yo quedaría aniquilado. Cecilus dio un pisotón en el suelo en señal de protesta, a lo que Aldebarán replicó, haciendo que la bruja soltara un suspiro. A partir de ese único comentario, la bruja pareció darse cuenta de que Al había descubierto su trampa, una técnica que distorsionaba el espacio, volando toda una zona al retroceder. En cuanto Cecilus cortara la cabeza de la bruja, haciendo que cesara la energía que mantenía el espacio retorcido, se activaría un interruptor de hombre muerto, en lugar de detonar al pulsar un botón. Era una trampa con el mismo mecanismo que una bomba que se activaría al soltar un botón. Era un poder que Al no podía resistir, por muchos muros de tierra que levantara o por mucha armadura de piedra que llevara. En realidad, Cecilus podría haber sido capaz de huir incluso llevando a Araquia, pero para Al era un pasadizo hacia la muerte sin medios de escape. Por lo tanto, no podía dejar que mataran a la bruja imprudentemente. Este era un hecho que Al había podido constatar a través de 53 intentos de ensayo y error. Además, había otra cosa de la que se había convencido. Aldebarán dijo, bastarda, no eres Equidna. ¿Quién demonios eres y de dónde vienes? La bruja dijo, ya he respondido a esa pregunta. Soy la bruja de la avaricia. Aldebarán dijo, como digo, eso es de Equidna. Cecilus dijo, espera, Alzan, ¿no lo entiendes? O tal vez Alzan nunca se ha cruzado con ella. En el intervalo durante el cual Al iba a seguir discutiendo con la bruja, Cecilus intervino físicamente. Pateó el suelo ágilmente y se puso de pie para bloquear su línea de visión mientras levantaba de nuevo a Araquia. Cecilus dijo, esa persona es actualmente la cabecilla de este gran desastre que está ocurriendo en el Imperio, y por eso es la que está resucitando a los muertos. Ahora tiene un aspecto diferente al que tenía cuando la conocí, pero creo que ahora es más hermosa y villana. Así que tiene el aire perfecto para ser la persona que planea todo desde detrás de las cortinas. Aldebarán dijo, ella es la mente maestra detrás del gran desastre. La bruja dijo, no hace falta que lo oculte, así que lo afirmaré. Soy tu enemiga. Sin ningún engaño en sus palabras, la bruja expuso su posición con naturalidad, lo que permitió a Al escapar por fin de la humillante posición de ir por detrás de Cecilus en la comprensión de la situación. Sin embargo, la cuestión de la aparición de la bruja seguía sin resolverse. Aldebarán dijo, esa figura tuya es inútil. No se me ocurre ninguna otra posibilidad aparte de que el profesor haya ido demasiado lejos. La bruja dijo, respecto a lo que sabes de mi creador, creo que hay una confirmación requerida. Cecilus dijo, por cierto, todavía estoy aquí. Al ver al angustiado Aldebarán jugueteando con su casco metálico, la bruja lanzó una mirada de gran interés. Pero, una vez más, Cecilus interceptó su mirada, impidiéndole saciar su curiosidad. Sin embargo, la presencia de Cecilus aquí no era del todo positiva. Como ya se ha dicho, el interruptor de hombre muerto de la bruja seguía funcionando, sin algún tipo de avance, sería imposible derrotar a la bruja de la avaricia descuidadamente. Aldebarán dijo, no. Esta no es la bruja de la avaricia. Dicho esto, Al negó la idea que había empezado a tomar forma en su mente. Aunque la apariencia de la bruja era ciertamente idéntica a la de Equidna, el título de bruja de la avaricia no era algo que pudiera otorgarse a alguien que simplemente se pareciera a ella. Esto no se limitaba solo a la bruja de la avaricia. El título de bruja no era algo que se otorgara tan a la ligera. Aldebarán dijo, es imposible que alguien se convierta en brujo tan fácilmente. La bruja dijo, no tengo ningún deseo de alardear ostentosamente de mis logros, pero me resulta bastante molesto que me digan que me ha resultado fácil llegar hasta aquí. Aldebarán dijo, cállate, mueres cientos y cientos de veces, y entonces podrás hablar. Aparentemente, la bruja se sentía disgustada, pero no era menos cierto para Al. Quería ir cuanto antes a ver a Priscila, que estaba en el Palacio de Cristal, así que ser retenido por una bruja de aspecto irritado no era ninguna broma. Aldebarán dijo,
reiniciar experimento mental, redefinición del territorio. Con su espíritu de lucha a flor de piel, Al actualizó su matriz mientras miraba a la bruja. Incluso con Cecilus cerca, no podía ser demasiado cuidadoso. Esto se debía a que, junto con el hecho de que uno no podía matar descuidadamente a la bruja, Al se había convencido de otro hecho. Eso fue. Aldebarán dijo, Cecilus, agarra fuerte a la señorita Araquia. Cecilus dijo, por supuesto que no pretendo tirarla por descuido, pero... ¿No suena esa forma de decirlo como si debiera tratarla como si fuera tan importante como una princesa? Aldebarán dijo, así es. Puesto que el objetivo de esa mujer es la vida de la señorita Araquia. La bruja, portadora del gran desastre, se había traído a sí misma hasta aquí, todo debido a que la vida de Araquia dormitaba entre los brazos de Cecilus. Parte 3. Priscila dijo, si las cosas hubieran progresado normalmente, Araquia no habría podido suprimir la piedra que había devorado, con lo que se habría hecho pedazos y habría perdido la vida. Sin embargo, sus cálculos estaban equivocados. La técnica del matrimonio de almas mías y el Masayume del relámpago azul fueron factores que superaron tus expectativas. Nadie puede decir qué habría pasado si hubiera sido solo una o la otra, pero ambas se habían reunido para Araquia. Pero, de nuevo, si Araquia no hubiera podido resistir hasta que se reunieron, tus cálculos habrían llegado a buen puerto. Tras afirmarlo, Priscila adquirió confianza en su propia valoración por el comportamiento silencioso de Sphinx. A pesar de haber sido golpeada en la marca, no había signos de angustia en el rostro de Sphinx. Dicho esto, no recurrió al engaño manipulando las palabras. Una impresionante muestra de valor ante una situación irregular. La supervivencia de Araquia debería haber sido un resultado inesperado que se desviara de los planes de Sphinx. Originalmente, si las cosas hubieran seguido las estimaciones de Sphinx, Araquia debería haberse destruido a sí misma debido al hecho de que había tomado un poder que estaba más allá de su estatura con el fin de salvar a Priscila. Hacer una exhibición de la trágica desaparición de Araquia debe haber sido uno de los planes de Sphinx preparados para atormentar a Priscila, muy parecido a la caída del Imperio Bolaquiano. El acto de Sphinx de hacer comer deliberadamente la piedra a Araquia fue igualmente con ese propósito. Pero, le había salido el tiro por la culata. Porque Araquia había seguido aguantando sin perecer, había permitido la intervención de Priscila y Cecilus para prolongar con éxito su vida. Como resultado, la devoradora de espíritus, Araquia, no solo había frustrado los planes de Sphinx, sino que también había ascendido a una posición importante capaz de desbaratar en gran medida sus planes. Eso era decir. Priscila dijo, la piedra que reside en Araquia fue exorcizada por Cecilus Secmún con la espada del sueño. Por lo tanto, su vida es ahora sinónimo de la piedra. Sphinx dijo, sí, es correcto. Yo tampoco tengo nada que objetar a tu valoración. Eso fue lo que afirmó Priscila, a lo que Sphinx también asintió con la cabeza. Era la afirmación de un dramático y fatídico cambio de circunstancias, la prueba del reconocimiento de que Araquia había quedado profunda e inseparablemente unida a Muspel, que había acogido. Es probable que la intención original de Araquia fuera absorber una porción de Muspel, enseñando así al gran espíritu el miedo a la muerte haciendo que Cecilus lo matara a través de esta conexión, y poniendo fin así a la situación en la que Sphinx utilizaba la piedra para la aplicación a gran escala del sacramento del Rey Inmortal. Sin embargo, si nos atenemos únicamente a los resultados, ese plan había fracasado. En esencia, tanto para los vivos como para los muertos atrapados en las garras de la piedra, esta resultó ser una situación irregular más allá de las expectativas de todos los implicados. Sphinx dijo, sin embargo, sigues siendo tú la que está acorralada. Si la general de primera clase Araquia perdiera la vida, entonces la piedra, Muspel, también encontraría la muerte. El imperio bolaquiano no escapará a la destrucción. Priscila dijo, ¿presumes que se me nublarán los ojos si cae mi patria? Me has subestimado. Sphinx dijo, en ese caso, siéntate y observa. Quedará claro si todo esto es una bravuconada o no. Carmesí y negros como el azabache, los ojos de Priscila y Sphinx se miraron fijamente. A pesar del calor y la agudeza de la mirada de Priscila, la firme resolución de Sphinx permaneció inquebrantable.
En respuesta a que le dijeran abiertamente que los engranajes de su plan se habían desajustado, aquello era una muestra de intimidación desagradable. En la raíz de eso, rivalizando con su fijación de siglos que había permitido a Sphinx cumplir su propósito de convertirse en la bruja de la avaricia, estaba su odio hacia Priscila. Priscila dijo, detestarme hasta tal punto, no, tal vez estés pensando en ellos, oh bruja. Sphinx dijo, no existe nombre para la astilla que reside en lo más profundo de mi pecho. ¿O acaso sabes qué es lo que habita en mi interior? Respuesta, requerida. Priscila dijo, el acto grosero de una parte no implicada que lo comete con palabras, no se me hará hacerlo. Ante la emoción anónima de la persona directamente afectada, Priscila no tenía intención de intentar ponerle nombre. Aunque se desconociera su nombre, una flor en flor seguiría siendo una flor. En esta parábola, aunque fuera una flor a la que solo le crecieran pétalos sobre montones de cadáveres, no había pecado en su belleza. Silenciada por la respuesta de Priscila, Sphinx chasqueó los dedos. En ese momento, la imagen de la vista lejana que se había reflejado en el cristal mágico encajado en el extremo de su bastón, antes de que cambiara la apariencia de la bruja, se proyectó en la superficie de un espejo de agua que se creó en el aire. La visión de un ser con la misma apariencia que la bruja ante ella, enviando una estrella desde el cielo a un brillante, con el fin de acabar con la tierra de los lobos espada. Parte 4. Cecilus dijo, las nubes se juntan sobre la luna, y el viento dispersa las flores, por así decirlo. Dejando que el elegante y pintoresco poema fluyera de su lengua, Cecilus se sumergió en la tempestad de piedras. El torbellino de escombros que se alzaba ante él estaba destinado a ser una lluvia fatal de balas a través de un bosque de cuchillas, pero tirando de Araquia con fuerza entre sus brazos, Cecilus lo esquivó con éxito con el mínimo movimiento. No. Cecilus dijo, ¡qué maravilla! Es un nivel de dificultad con el que solo yo soy capaz de lidiar. Lamiéndose la sangre que le resbalaba por la mejilla rosada, Cecilus dirigió su mirada a la bruja que soplaba una tormenta furiosa. Aunque era problemático, no podía derribar la ventajosa posición que la bruja mantenía desde gran altura. Araquia había aplastado todos los edificios circundantes que podría haber utilizado como puntos de apoyo, y no había ningún escenario en este campo de batalla que le permitiera alcanzarla con un salto. Dicho esto, aunque quisiera llevar al enemigo a otro campo de batalla. La bruja dijo, Algoa. El breve encantamiento provocó una gigantesca masa de llamas que descendió en picado a una escala increíble. Si impactara contra el suelo, toda la zona circundante quedaría envuelta en las lenguas de fuego, y probablemente se convertiría en un infierno similar al de su batalla contra Araquia. Y a diferencia de Araquia, la bruja no tenía necesidad de preocuparse por limitar el área que comprendía su teatro de guerra. Cecilus dijo, es simplemente molesto. Dispérsense. En ese instante, el blandir de la espada del sueño, desenvainada a la velocidad del rayo, desencadenó un golpe cortante como una nube, dividiendo en dos la bola de fuego que había en el cielo. El haz de llamas se deleitó con el destello del tajo y liberó una potencia de fuego capaz de convertir la superficie en un mar de llamas hacia el cielo, cubriéndola de nuevo con el destructivo tono rojo después de que volviera temporalmente a su color habitual. Sin embargo, no podría sentarse tranquilamente a disfrutar de aquella vista. Eso se debía a que la masa de llamas que llovía no terminaba solo con ese ataque. La bruja dijo, Goa. El Goa. Ul Goa. Al Goa. A los sucesivos conjuros, fuego ruinoso de inmenso volumen comenzó a caer como una escena salida de una pesadilla. Ante la lluvia de fuego que no omitió ni un solo disparo, los ojos de Cecilus se iluminaron brillantemente. Arrojando a Araquia directamente a su lado, agarró el mango de la espada del sueño. Cecilus dijo, don 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 don. Mientras cortaba a ritmo de staccato, la reluciente espada del sueño despejaba el aguacero de llamas. A medida que el sonido del trueno, el sonido de las explosiones, el sonido del fin del mundo, eran rasgueados, el peligroso resplandor del cielo aumentaba aún más. Sus mejillas se contorsionaron en una sonrisa. Sin embargo, Cecilus no vería con buenos ojos una guerra de desgaste. Cecilus era capaz de despreciar al máximo el riesgo que venía a cambio del poder de la espada del sueño, pero evitar por la fuerza el pago de unos recursos que se suponían limitados era un hecho mutuo entre las dos partes. Es decir,
en el estado actual, la batalla entre Cecilus y la bruja estaba en punto muerto. Si lo que Al había dicho era cierto, si por descuido le arrancaban la cabeza a la bruja, toda la zona volaría por los aires. Cuando forzó la vista, pudo ver que la atmósfera que rodeaba a la bruja se distorsionaba, así que eso tenía bastante credibilidad. Aunque el espacio estuviese a punto de volar por los aires, Cecilus probablemente podría dejarlo atrás y escapar, pero en el momento en que Al, que estaba lleno de dudas y era capaz de usar la visión verdadera al igual que Swartz, no hizo ninguna indicación de que ese fuese el caso, Cecilus pudo presumir en cierto modo que sería una apuesta desventajosa. Por lo tanto, esto era un punto muerto, y si la única manera de hacer avanzar la situación era Cecilus, sería un billete de ida a su desaparición. Cecilus dijo, por eso este es tu momento de brillar, Al-San. Aldebarán dijo, lo sé, maldita sea. Además, no vayas a dejar caer a la señorita Araquia sin ninguna reserva como esa. Cecilus dijo, qué fastidio que lo llames tirarla. Fue una hazaña que solo fue posible gracias a la confianza mutua entre Al-San y yo. Mientras Cecilus hacía brotar en el cielo innumerables flores llameantes de un carmesí brillante, Al le gritó mientras cargaba con su único brazo a Araquia, que había sido arrojado sobre sí mismo. Por supuesto, había lanzado a Araquia creyendo que Al estaba en buena posición para atraparla, pero desde el punto de vista de Al, habría parecido que la había echado a un lado. Aún así, Al no había dejado de pescar algo ni una sola vez, y sobre todo. La bruja dijo, ¿eres capaz de evadir esto también? Con un breve murmullo de la bruja, un rayo blanco de calor salió disparado de su dedo. Aquello no iba dirigido a Cecilus, sino que apuntaba directamente a Al, no, iba dirigido a Araquia, a quien llevaba en brazos, pero el ataque que intentaba detener su corazón no llegaba. Justo a tiempo, Al esquivó por un margen que solo podía describirse como un pelo. Esa evasión fue terriblemente torpe, con una forma que no prestaba atención a su aspecto mientras lo hacía. Cecilus dijo, si es un buen resultado y es por poco, entonces está bien. Sin embargo, tal y como dijo Al-San, Anya está siendo el objetivo. Aldebarán dijo, en cualquier caso, parece que si la señorita Araquia muere, la base del imperio se derrumbará. Cecilus dijo, veo que no lo entiendo en lo más mínimo. Al escuchar algo que sonaba a broma, pero dicho de una manera que no parecía una broma, Cecilus sonrió, aunque no se rió. Arrebatando a Araquia de la mano de Al mientras se cruzaban, aceleró. Cecilus dijo, bueno, ¿qué te parece esto ahora? Si quieres acompañarme, entonces persígueme con tus ojos, persígueme con tu corazón, y persígueme con tu propia alma, oh. Levantándose del suelo, Cecilus se acercó a la velocidad del rayo con Araquia en brazos. En el aire, como para rodear el alcance del sprint de Cecilus, había muchos hermosos espejos fabricados con agua. Las superficies de esos espejos reflejaban los blancos rayos de calor disparados por la bruja, y comenzó una bulliciosa danza de luz. Desde todas las direcciones, una luminiscencia letal se disparó caóticamente, apuntando a Cecilus. Cecilus dijo, "Ida va 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 ten". En medio de la tempestad desenfrenada de luz, Cecilus corría a través de ella como si estuviera bailando. Inclinaba el cuerpo, se inclinaba hacia adelante, estiraba las piernas, bajaba la postura, y de vez en cuando, pisaba la luz con largas zancadas. Y para los ángulos que no pudiera esquivar, utilizaría la hoja de la espada del sueño y partiría en dos los espejos de agua que reflejaban la luz. Con el sonido del chapoteo de una piedra plana que salta sobre la superficie del agua, se deleitó en las gotas dispersas de los espejos de agua rotos, y se abrió paso a través de la tormenta. La bruja dijo, mantén la sensación de que el mundo se vuelve contra ti. En ese instante, la declaración de la bruja, junto con el sonido de la atmósfera tensándose, golpeó los tímpanos de Cecilus. El dolor que sintió recorriendo todo su cuerpo en ese momento, fue la prueba de que la salpicadura de los espejos de agua rotos se había congelado instantáneamente, robando el calor del cuerpo de Cecilus, y robándole su libertad. Hasta los espejos de agua estaban cuidadosamente planeados con preparativos de segunda y tercera fase. ¡Qué astucia! La sensación de que el mundo se vuelve contra ti, otra famosa pieza de elegante composición. Ciertamente, en el Imperio Bolaquiano, donde casi no había magos en el sentido tradicional, las oportunidades de encontrarse con un maestro como este nunca se presentaban.
Cecilus dijo, pero parece que no eres consciente. El mundo siempre está esperando mis actividades. Contrariamente al descenso de su temperatura corporal, su motivación surgió con un resplandor creciente. En ese instante, el mana que circulaba por el cuerpo de Cecilus comenzó a alborotarse con un vigor inexplicable, como si un rayo lo hubiera encendido. La glaciación que había intentado robarle el calor corporal y la libertad se evaporó instantáneamente, y reanudó su sprint. Tras escapar de las ataduras del hielo con ese vigor, Cecilus miró al cielo y una amplia sonrisa apareció en su rostro. No sonrió mientras intercambiaba miradas con la bruja del aire. Más allá de esa bruja, cayendo desde mucho, mucho más arriba en el cielo, había posado sus ojos en el resplandor de una estrella. La bruja dijo, Alsario. El significado tras el encantamiento indicaba que el resplandor de aquella estrella era algo provocado por la mano de la bruja. Ante la sensacional verdad de que un mago increíble era capaz de hacer caer una estrella, la espada del sueño que descansaba sobre la cintura de Cecilus palpitó excitada. Estaba respondiendo. Anhelando devorar el sueño que surgía dentro de su dueño, Masayume lo estaba haciendo. Cecilus dijo, que verdaderamente cautivador. El aguacero de luz habló así. Mata a la estrella. La amada espada montada en su cintura hablaba así. Mata a la estrella. Los numerosos miembros del público, puestos en pie al unísono, hablaron así. Matad a la estrella. El alma de Sasso de Segment habló así. Mata a la estrella. Apartando por un momento una mera brizna de su conciencia de la estrella, Cecilus se lamió los labios. Actualmente, aparte del sueño que vigorizaba su alma con un desafío supremo, todo se convertiría en nociones del pasado. Con el fin de actualizar eso, Cecilus puso a la chica en sus brazos en el suelo, y se puso delante de ella. Había elegido la superficie más lisa que pudo encontrar. Incluso después de quitarse el jaori y tenderlo, la había tratado con la mayor consideración. Desde aquí, aunque lo sintiera, incluso su presencia quedaría excluida de su campo de conciencia. Ja. Un tiempo después de la ronca exhalación, Cecilus desenvainó silenciosamente la espada del sueño de su cintura. La hoja desenvainada entró en contacto con la atmósfera, y cuando comenzó a vibrar como si desviara el ardor de Cecilus al aferrar su empuñadura, el brillo comenzó a habitar en ella. La espada encantada devoraría los sueños de su dueño y convertiría sus quimeras en sueños hechos realidad. Concentrándose en la luz de las estrellas, Cecilus se olvidó de parpadear, de respirar, incluso de hacer latir su corazón, y volcó toda su energía en convertirse en uno y el mismo con la espada encantada. Mientras lo hacía, la bruja parecía estar haciendo algo para interrumpir la concentración de Cecilus, pero Cecilus dijo, ah. La conciencia de Cecilus estaba singularmente concentrada en el resplandor de la estrella. Así, excluía absolutamente cualquier cosa y todo lo innecesario para lograrlo. El color, el sonido, el olor y el sabor, la tierra, el viento, el fuego y el agua que se acercaban, todo quedaba inconscientemente excluido. Pero no bastaba con eliminarlas. Si era necesario, entonces. La luz de las estrellas se precipitaba hacia el suelo, incluso si el poder destructivo que la envolvía no entraba en contacto directo con la Tierra, la sola presión haría que la superficie se partiera, quemaría la atmósfera y convertiría la luz en dolor. Mirando al cielo con la esperanza de lanzar un contraataque, Cecil Segment agradeció este momento. Con esa gratitud en el corazón, lo celebró todo. El escape de su exhalación, ¿quién se daría cuenta de que la forma en que resonaba había cambiado? Lo que se requería de Cecilus en este momento, lo que se codiciaba para poder blandir la espada del sueño al máximo sin recelo alguno. Esa respuesta había sido provocada por emociones que apestaban a sangre, de naturaleza terriblemente pasajera. El choque de espadas que se había intercambiado en los últimos momentos de su padre, había informado a Cecilus Segmund. Le había informado sobre el paradero del alma. Lo había hecho la hoja de Rowan Segmund, la espada del hombre que había profanado la vida y la muerte por igual. Por lo tanto, Cecilus dijo, espadachín, Cecilus Segmund. En efecto, haciendo una austera declaración, el relámpago azul, Cecilus Segmund, el ser más poderoso del imperio golaquiano,
blandió la espada del sueño con unos miembros de longitud más propia del actor principal. Parte 5. Un rayo había cortado la luz de las estrellas. No había otra expresión adecuada para describir lo que había ocurrido. Solo que, en el momento en que fue testigo de los acontecimientos que se desarrollaban ante él, la única pregunta que tenía que plantearse era si podía creer o no que lo que había visto era realmente real. Sin embargo, Aldebarán dijo, no importa lo jodidamente absurdo que pueda ser. Cecilio Secmún había matado a la estrella. A semejanza de la bruja de la avaricia, el que estaba detrás de la cortina y había empleado una magia prohibida que era especialidad de esa misma bruja, estaba ahora con los ojos muy abiertos ante la misma realidad de la que Al había sido testigo. No era fácil hacer caer una estrella. Incluso la verdadera bruja de la avaricia había dicho que no querría hacer más de una caída en el lapso de un día. En otras palabras, no podía disparar más sucesivamente. Aldebarán dijo, OHHH. En un mundo en el que la luz de la estrella cercenada pintaba de blanco el cielo, y en el que incluso todo atisbo de sonido se había desvanecido, Al alzó la voz para despertar su propio ánimo, acercándose hacia el centro del cielo utilizando como punto de apoyo los pilares de piedra que estaba creando. Una estrella había caído, esa estrella fue asesinada, y así, acercándose a la bruja que había cesado su movimiento sorprendida. La bruja dijo, es cierto que me sorprendió. Sin embargo, la espada de piedra que Al había lanzado al embestir fue aplastado por la palma de la bruja. El viento que envolvía esa palma había vibrado inmensamente, una combinación de magia y artes marciales capaz de destrozar su objetivo. Si se hubiera producido un impacto directo, la técnica mágica habría hecho pedazos la carne, los huesos y todo lo demás. Con el aún a su alcance, la bruja intentó aplastar la cabeza de Al junto con su casco. La bruja había actualizado su evaluación de la amenaza en relación con Cecilus, que había soltado un espadazo demasiado extraordinario, y corrigió su percepción de Al como obstáculo para matar a Araquia, considerándolo un guijarro que debía ser eliminado rápidamente. Pero, ella no era consciente. Incluso un guijarro a veces podía matar a quien tropezaba con él. La bruja dijo, innovación, fue reque. Un momento después, la cabeza de la bruja fue golpeada por el brazo izquierdo de Al, una prótesis improvisada construida con roca y piedra. Aldebarán dijo, tus estrellas eran malas. Cuando Al alteró ligeramente la connotación de sus palabras habituales, los ojos de la bruja temblaron. Fue el instante en que ella maniobraba para intentar algún tipo de contraataque o contramedida. Ante Al, que ya había completado todos sus preparativos, ese instante le pareció tan lejano como una eternidad. Aldebarán dijo, Ol Chamak. En respuesta al conjuro que Al pronunció desde el interior de su casco de hierro, el mundo se transformó. Hundida en el impensable ataque, la bruja, que se había vuelto incapaz de pensar por un instante, tenía todo su cuerpo enredado, impidiéndole mover su cuerpo, y deteniendo la actividad de la puerta dentro de su cuerpo. Esta era una carta triunfal antibrujas que Aldebarán había adquirido. La bruja dijo, ah. La bruja cayó al suelo con una débil exhalación, habiendo perdido su libertad. Constreñida por un poder que debería llamarse con la expresión contradictoria de luz negra, su forma se asemejaba a la crisálida de un insecto. De hecho, hasta ese punto se habían endurecido sus movimientos. Justo como se había hecho con la bruja más aterradora del mundo. Aldebarán dijo, pero, con esto. Blurg. Al aterrizó junto a la bruja caída e intentó levantar la vista, pero le sobrevino una sensación de letargo mientras caía de rodillas y vomitaba en el acto. Su improvisado brazo izquierdo ya se había desplomado. Rápidamente se levantó la barbilla del casco con la mano derecha, y todo su cuerpo crujió por el enorme agotamiento mientras vomitaba jugos gástricos amarillos por la boca expuesta. Un dolor intenso y punzante le atravesó la cabeza y su visión se desvaneció por completo. Por esta sensación, supo que su vista no volvería durante un tiempo. Aunque, había consuelo ahora que ya había terminado de contener a la bruja. La bruja dijo, corrección, requerida. Aldebarán dijo, ah. Jadeando y con los bordes de la boca manchados de babas gástricas, Al levantó la vista. Incluso cuando giraba hacia arriba, su visión seguía siendo oscura,
Sin embargo, volvió la cabeza hacia el sonido de la voz y mostró duda. ¿Qué acaba de decir la bruja? Habiendo sido cerrada su puerta a la fuerza, la bruja debería haber sido incapaz de amasar su magia, así que... Aldebarán dijo, ¿qué? Al, cuya visión estaba ocluida, fue incapaz de distinguirlo. Todo el Palacio de Cristal, situado en la parte más septentrional de la capital imperial, famoso por ser el castillo más hermoso del mundo, empezó a brillar débilmente. Parte 6. El Palacio de Cristal parpadeó y se disparó el arma definitiva de la capital imperial de Rutgana, el cañón de cristal mágico. Se había desatado una vez durante la Guerra Civil Imperial, cuando los vivos se disputaban el trono, justo antes de que la gran catástrofe hubiera supuesto una amenaza para todo el imperio. Incluso capaz de hacer que se redibujaran los mapas, era un arma que trascendía la capacidad humana. Que el objetivo eran ellos mismos. No, iba dirigido a la bruja que se había transformado en una masa negra en el suelo, hecho que fue, como era de esperar, inmediatamente advertido por Cecilus Ekmund. Era una táctica de bomba suicida diseñada para fijar a la propia bruja, asegurando que el objetivo sería eliminado. La persona a la que se le ocurrió sería un genio del acoso, y esto era sin duda obra de un villano malvado y astuto. Cecilus dijo, Masayume. Confirmando la sensación de la espada encantada en su mano, Cecilus, inmediatamente después de matar a la estrella, intentó esforzarse aún más. Aldebarán había logrado una victoria tan sorprendente que darle más protagonismo habría sido excesivo. La heroína dormida detrás de él que, si quedaba desprotegida, haría que las cosas dejaran de tener sentido racional en términos narrativos y de actor principal. Y vagamente alimentado por la muerte de su padre, el renacimiento del perfecto Cecilus, no hace falta decir que todo ello le espoleaba. La estrella, y el posterior disparo del tesoro imperial, enfrentándose a ella, él mismo era la iluminación azul, y fue en ese momento. Con un pie levantado cuando estaba a punto de dar un paso adelante, los ojos azules de Cecilus se abrieron de par en par. Luego, con un brusco suspiro, bajó el pie levantado hasta el suelo. Lo bajó y sacudió la cabeza como diciendo santo cielo. Personaje desconocido dijo, al chamac. Apenas unos instantes antes de que llegara la luz del cañón de cristal mágico, una voz resonó en los cielos de la capital imperial. Inmediatamente después, el color del cielo, que se había teñido de rojo y blanco a su antojo, quedó envuelto en negro, y en los cielos celestiales se había abierto un vacío sin fondo que podía tragarse incluso la luz. Fue una interrupción sumamente emocionante y llamativa, que había echado por tierra por completo el plan de la bruja, de arrebatar la victoria sacrificándose en esta coyuntura, y los que la habían provocado eran. Cecilus dijo, ya era hora de que aparecieras o habrías perdido tu oportunidad de brillar, jefe. El gran vacío del cielo se había tragado la luz, y al ver las diminutas figuras que lo habían creado, Cecilus sonrió al chico de pelo negro y a la chica del vestido que iban tomados de la mano. Sin haber oído la voz del sonriente Cecilus, el chico gritó. Como si alguna vez te lo fuera a permitir. Adelante, o destino inevitable. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.